¿Y si te dijera que la derrota más humillante de una leyenda invicta, el temido matamexicanos Wilfredo Gómez, no fue solo por los puños de su rival, sino por un plato de arroz chino y una moneda de 25 centavos usada desesperadamente en su esquina? Quédate hasta el final, porque la verdad detrás de la legendaria batalla entre Gómez y Salvador Sánchez es más extraña, controversial y dramática de lo que jamás imaginaste, y culmina en un octavo round que desafió todas las predicciones de la manera más irónica posible. El aire en Las Vegas aquella noche del 21 de agosto de 1981 era eléctrico, cargado no solo con la tensión de un campeonato mundial, sino con el peso de una rivalidad que trascendía el deporte. De un lado, Wilfredo Bazooka Gómez, el orgullo de Puerto Rico, el campeón supergallo invicto con una dinamita aterradora en cada puño, 33 peleas, 32 knockouts, un hombre que se había ganado a pulso el apodo de Matamexicanos, tras despachar a 5 guerreros aztecas, incluyendo al legendario Carlos Zárate. Su confianza era un huracán, sus palabras, dardos envenenados. De pie o muerto, pero nunca de rodillas, había bramado. Una frase que resonaría con una crueldad inesperada. Para él, el campeón pluma que tenía enfrente era apenas un obstáculo, un don nadie al que prometía fulminar antes del octavo asalto. Del otro lado, Salvador Chava Sánchez, el campeón silencioso de Santiago Tianguistenco. Con 22 años, ya portaba el cinturón pluma del CMB, con la autoridad de 40 victorias y solo una derrota lejana. No tenía la fanfarronería de Gómez, ni su historial demoledor contra mexicanos, pero poseía una técnica pulcra, una inteligencia táctica y una calma que contrastaba brutalmente con la tormenta boricua. Mientras Gómez lanzaba bravatas, Sánchez, reservado, casi tímido fuera del ring, simplemente decía que hablaría donde debía, sobre la lona del Caesars Palace. Para México, herido por las victorias previas de Gómez, Chava no era solo un boxeador, era la esperanza de una revancha, la personificación del orgullo nacional en busca de vindicación. Las apuestas, los expertos, la mayoría, se inclinaban por Gómez. ¿Cómo no hacerlo? El aura de invencibilidad del Bazooka, su pegada descomunal, parecían demasiado para el estilista mexicano. Se esperaba otra ejecución, otra muesca mexicana en el cinturón de Wilfredo. Pero el boxeo, como la vida, guarda sorpresas que desafían toda lógica y pronóstico. La tensión era palpable, una olla a presión de orgullo nacional, egos desmedidos y la pura violencia controlada del pugilismo. Desde el campanazo inicial, el guión esperado se hizo trizas. Apenas habían transcurrido 40 segundos cuando el universo del boxeo contuvo el aliento. Un golpe seco, preciso, salido de la nada aparente, conectó la mandíbula de Gómez, y el invicto, el Bazooka, se fue a la lona. El Caesars Palace enmudeció. Gómez, con la mirada perdida por un instante, se levantó, pero el mensaje era claro. Salvador Sánchez no era ningún don nadie. Ese primer asalto fue una pesadilla para el puertorriqueño, que casi vuelve a caer antes de que la campana lo salvara. El campeón silencioso había rugido. Los asaltos siguientes fueron un torbellino de emociones. Gómez, herido en su orgullo y físicamente tocado, intentó imponer su ley. Lanzó sus característicos bombazos, buscando esa mano salvadora que había terminado con tantos antes. Hubo momentos de peligro para Sánchez, intercambios feroces que levantaron al público de sus asientos, pero Chava era una fortaleza de técnica y calma. Su jab, un pistón constante, mantenía a raya al agresivo boricua. Su movimiento de piernas era inteligente, esquivando las embestidas más peligrosas y contragolpeando con una precisión quirúrgica. Mientras Gómez buscaba desesperadamente el knockout, Sánchez trabajaba metódicamente, acumulando puntos y, más importante, acumulando daño. Un factor comenzó a ser visible y alarmante para la esquina boricua: el ojo derecho de Wilfredo. Desde el tercer round, una hinchazón ominosa empezó a crecer, producto de los golpes certeros del mexicano. Round tras round, el ojo se cerraba, convirtiéndose en una rendija morada e inútil. La visión de Gómez estaba comprometida. Su principal arma,
la capacidad de ver venir los golpes, mermada. La esquina de Gómez, mientras tanto, parecía sumida en el caos. Lejos de la calma y las instrucciones precisas, se vivía una atmósfera de desesperación. En un momento que quedaría para la anécdota y la crítica, ante la monstruosa hinchazón del ojo, alguien en su rincón intentó reducirla, presionando una moneda de 25 centavos contra la piel. Una imagen surrealista, un símbolo de la improvisación y la falta de recursos ante la cátedra de boxeo que impartía Sánchez. ¿Era solo mala suerte o había algo más? Empezaron a susurrarse las historias que luego serían excusas. ¿Era cierto que Gómez había tenido que bajar casi 3 kilos corriendo en el desierto el mismo día de la pelea? ¿Que la noche anterior había cenado un pesado arroz chino con pollo frito, rompiendo su dieta? ¿Que el exceso de confianza lo había llevado a una preparación deficiente? Dentro del ring, esas preguntas no importaban. Lo único real era el castigo que Sánchez infligía. El mexicano, viendo el blanco fácil del ojo cerrado, dirigía sus ataques con inteligencia. Gómez, valiente como siempre, seguía buscando el golpe milagroso, pero su energía mermaba, su defensa se volvía permeable. La frustración se dibujaba en su rostro hinchado. El campeón invicto estaba siendo superado, round tras round, por el hombre al que había despreciado. La atmósfera vibraba con la inminencia de un desenlace que pocos habían anticipado. Y entonces llegó el octavo asalto, el mismo round que Gómez había profetizado como el de la caída de Sánchez. La ironía estaba servida, esperando el momento cumbre. Sánchez, sintiendo la debilidad de su presa, salió decidido a terminar la obra. No hubo especulación. Un derechazo brutal estalló en el rostro de Gómez, haciéndolo tambalearse como un muñeco contra las cuerdas. El instinto depredador de Sánchez se activó. Se abalanzó sobre el boricua herido, desatando una tormenta de golpes precisos y demoledores. Izquierdas, derechas, ganchos, uppercuts, una sinfonía de puños que buscaban poner fin al reinado del bazooka. Gómez, por puro instinto y corazón, intentaba mantenerse en pie, pero estaba indefenso, recibiendo un castigo brutal. Casi se sale del ring por el impacto. Logró levantarse de la lona una vez más, superando la cuenta del referee Carlos Padilla, pero era una imagen desoladora. Sus ojos, uno casi cerrado, el otro perdido, reflejaban la confusión y el dolor. Su cuerpo apenas respondía. Padilla, con buen criterio, miró al campeón caído. Vio que no había respuesta, que la pelea había terminado mucho antes de ese momento. Intervino, abrazando a Gómez para protegerlo de más daño y levantando la mano de Salvador Sánchez. Nocaut técnico. En el octavo asalto, el profeta había caído por su propia profecía. La batalla de los pequeños gigantes tenía un vencedor indiscutible, y el silencio respetuoso por el campeón caído se mezclaba con la euforia incontenible de una nación que veía a su chava vengar las heridas del pasado. La leyenda de Salvador Sánchez se cimentaba en oro, mientras la de Wilfredo Gómez enfrentaba su noche más oscura. Chicos, necesitamos que te unas al equipo para llegar al KO de los 100,000. Cada suscriptor es un golpe hacia la victoria. Dale a suscribir y activa la campanita. Muchas gracias.